Ahora, y vamos a orar que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Dios Todopoderoso, queremos que hoy nos hables a través de tu palabra. Dios, nos hemos dispuesto, Padre, para separar este tiempo, Señor, para escuchar tu dulce voz. Háblanos, Dios. Permite, oh Dios, que no nos conformemos solo con ser oidores de tu palabra, sino, Dios, que llevemos a lo más importante, que es ponerla en práctica. Háblanos, Dios, ministranos de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer allí la palabra de Dios en Lucas capítulo 3, versículo 14. Lucas 3, versículo 14 dice: y también le preguntaron unos soldados a Jesús diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y Jesús le dijo: no hagáis extorsión a nadie, no calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Ese es el estudio de hoy, la palabra que está ahí subrayada, la palabra contentamiento. Hoy vamos a hablar del contentamiento cristiano. ¿Por qué digo cristiano? Porque hay diferentes clases de contentamiento, ¿no? Hay un contentamiento que manejan mucho los psicólogos, ¿no? Que con terapia tratan de poner contenta a una persona, de que se resigne a tal situación. Pero de eso no vamos a hablar. Hoy vamos a hablar es del contentamiento cristiano. Lo primero que hay que hacer, y eso lo voy a hacer como introducción, es ¿qué significa la palabra contentamiento? Pero la idea es ir al original, al griego, a la palabra. ¿Qué significa la palabra contentamiento en la Biblia? La palabra contentamiento significa estar tranquilo, estar descansado en medio de la situación que Dios te haya puesto. En medio de la situación por la cual estés pasando, estás tranquilo, sereno, descansado. La palabra contentamiento también significa satisfecho en cualquier situación en que estemos viviendo. La palabra contentamiento también significa contento en las diferentes etapas y circunstancias de la vida, sean buenas, sean malas. La palabra contentamiento también es aceptar cualquier situación, porque sabemos que es la voluntad de Dios que pasemos por esa situación. La palabra contentamiento también es recibir las cosas de esta vida, aunque sean difíciles y duras, porque sabemos que eso hace parte del plan de Dios para nuestra vida. La palabra contentamiento también significa, y me gustó mucho ese significado, ser suficiente. ¿Cómo así que ser suficiente? Que si tengo poco, sé que con ese poco es suficiente para estar agradecido, para estar feliz, para estar gozoso. La palabra contentamiento también es cuando usted y yo aprendemos que nuestra felicidad y nuestro gozo, que nuestra paz no depende de las circunstancias, que la felicidad, la paz y el gozo no depende de las etapas de la vida, sino que la paz y la felicidad de un cristiano depende de Dios. La palabra contentamiento también me gustó mucho esa definición en griego y significa ser bastante. ¿Cómo así que ser bastante? Lo que yo decía ahora, si tengo poco, ese poco para mí es bastante, es suficiente para estar agradecido con Dios. Contentamiento no depende de las cosas ni de las circunstancias, sino que el contentamiento depende totalmente de Dios. El contentamiento no es la satisfacción de todos nuestros deseos y de todos nuestros anhelos, sino que satisfacción es estar feliz, aunque estoy pasando por necesidades, pero al menos tengo esas necesidades suplidas de una manera menos básica, no de una manera sobreabundante, sino de una manera básica. Por eso estoy feliz, porque mis necesidades básicas están suplidas. Contentamiento es aceptar con confianza, con serenidad, de que Dios está trabajando en mi vida, de que estoy en las manos de Dios. Contentamiento es adaptarme a cualquier situación, adaptarme a la situación difícil, a la prueba,
a la dificultad. El contentamiento es una de las virtudes más difíciles de alcanzar en el cristianismo. Hace años, hace por ahí 400 años, un pastor, y él es reconocido en internet por esa frase. Él dijo lo siguiente: el contentamiento es una joya rara. ¿Cómo así que una joya rara? El contentamiento no es común en nuestros días. El contentamiento es una de las cosas más valiosas que usted y yo podamos tener, por eso el pastor lo dijo, es una joya rara. Vivimos en un mundo donde no tiene contentamiento. Vivimos en un mundo que promueve el descontentamiento. Vivimos en un mundo que vive triste, vivimos en un mundo amargado porque no tiene lo que quiere. Ese es el mundo que nos tocó vivir. Hoy el mundo nos bombardea con mensajes que para que usted y yo seamos felices necesitamos menos arrugas, que para que usted y yo seamos felices necesitamos mejores ingresos, mejores vacaciones, una casa propia. Soy feliz, pero si tengo una casa más grande. Soy feliz, pero si voy y emigro a Estados Unidos a cumplir el sueño americano. Soy feliz si compro un carro nuevo. Soy feliz si tengo menos dificultades y problemas. Eso es lo que el mundo nos dice. A menudo, hermanos, estamos descontentos con nuestro trabajo. Muchos también están descontentos con su matrimonio. Muchos están descontentos con su iglesia. Muchos están descontentos con sus hijos. Muchos están descontentos con su cónyuge. Muchos están descontentos con sus padres. En la mayoría de las áreas, hermanos, de nuestra vida, muchas personas viven el descontento. El mundo hoy nos enseña que para ser felices en la vida necesitamos salir de los problemas, de la enfermedad y de las situaciones difíciles. El mundo nos enseña que para estar contentos en la vida necesitamos tal producto o tal aparato. Después de esta introducción, vámonos al segundo punto. ¿Qué es lo contrario a contentamiento? Lo contrario a contentamiento es cuando usted vive amargado, cuando usted vive resentido, cuando usted vive enojado, cuando usted vive en ansiedad, en preocupación, cuando usted pasa por la prueba, por la situación difícil y usted siente como una sensación de injusticia. Cuando usted pasa por la prueba, por la dificultad y usted siente como una sensación de esterilidad, es decir, esto no me va a llegar a ninguna parte, esto no me va a servir para nada. Cuando usted está intranquilo, usted no está contento. Contentamiento, lo contrario de contentamiento también es cuando usted se queja por lo que le toca vivir. ¿Cuántas personas hoy en día, por medio de este virus, uno los escucha quejándose, preocupados, con enojo, con ansiedad, murmurando en contra de la voluntad de Dios? No falta el que le reclame a Dios de que esto no es justo, que esto no es correcto. ¿Cuántas personas se resisten a la voluntad de Dios? Eso es lo contrario a contentamiento. Lo contrario a contentamiento es estar agitado en medio de una situación donde Dios nos ha puesto. El tercer punto son las características de una persona contenta. Vamos a mirar a través de la Biblia cuáles son las características de una persona que tiene contentamiento. Y el primer texto está en Lucas capítulo 3, versículo 14. El texto que leímos al principio. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y Jesús le dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y contentos con vuestro trabajo. Mire esa frase que yo subrayé al final, contentos con vuestro trabajo, o con vuestro salario, perdón. Quiero hacerle una pregunta, o hágase usted una pregunta. ¿Usted es contento con su salario?
¿O usted es una de las personas que se queja, que murmura, que critica, que le reclama a Dios porque usted no cree que usted tiene un buen salario? ¿Cuántas personas hoy en día quisieran trabajar, pero no pueden porque no hay empleo para ellos? Y usted y yo que trabajamos vivimos descontentos por el salario que tenemos. Otra característica de una persona contenta está en Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, dijo el Señor Jesús, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Una persona contenta no encuentra la felicidad en las cosas materiales. La vida del hombre no consiste, como lo dijo el Señor Jesús, en la abundancia de los bienes que posee. Yo creo que a nadie hemos visto ir a la eternidad con algo material, ¿cierto? Eso sería ridículo. Que en un ataúd se lleven 20, 30 millones de pesos. Nada traímos a este mundo y nada tampoco vamos a llevar. La tercera característica está en Filipenses capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice el apóstol Pablo: no lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener en abundancia como para padecer necesidad. Mira el verso 11, lo que subrayé. Una característica de una persona contenta, del contentamiento cristiano, es que aunque pase por las circunstancias adversas, va a estar contento. Mira lo que dice Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Es bueno subrayar esa palabra: he aprendido. ¿Qué quiere decir esa palabra aprendido? Quiere decir que el contentamiento no viene de una manera natural. El contentamiento no nace con uno. El contentamiento uno lo tiene que aprender. Uno se tiene que esforzar para poderlo aprender en la vida. Y para eso necesitamos la gracia de Dios, la fortaleza de Dios, para que Dios cambie nuestros corazones. La cuarta característica de un hombre contento, un contento cristiano, el contentamiento cristiano está en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Una persona, el contentamiento cristiano, es aquella persona que está contenta, como lo dice Pablo ahí, en cualquier situación de su vida. Tiene abundancia, está contento. Tiene escasez, está contento. La quinta característica está en 1 Timoteo 6, del 6 al 8. No lo digo, dice Pablo, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ahí está el término que estamos estudiando. Vuelvo a leer. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Según el verso 8, una característica de un hombre que tiene contentamiento cristiano es aquella persona que se contenta porque tiene ropa y comida. Mire pues, de todas las necesidades que tiene el ser humano, Dios resume todas las necesidades en dos y dice que si tenemos esas dos necesidades suplidas, usted y yo deberíamos de estar ¿qué? Contentos. ¿Cuáles dos? Ropa y comida. Tal vez usted tiene esas necesidades suplidas. ¿Estás contento? ¿O te quejas? ¿O reniegas contra Dios? ¿O estás enojado contra Dios? Pero Dios te está diciendo que si al menos tenés esas dos necesidades básicas suplidas, debes de estar contento. Otra característica está en Hebreos 13:5.
Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora. Oiga, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Quise subrayar la última parte de ese versículo. Una característica de una persona que tiene un contentamiento cristiano es aquella persona que, pese a que está pasando por una necesidad, que está pasando por alguna situación difícil en su vida, sabe que la presencia de Dios está ahí para ayudarle, que Dios no lo va a dejar, que Dios no lo va a desamparar. El cuarto punto de este tema lo he titulado Examina tu contentamiento. Yo creo que un tema como estos es muy bueno que usted y yo nos hagamos algunas preguntas para examinar si realmente tenemos contentamiento o no tenemos contentamiento. Y la primera pregunta es esta: ¿estás contento con la forma como te estás alimentando espiritualmente en esta pandemia? ¿Sabe, hermanos? Porque yo he escuchado por ahí comentarios decir, no, es que los cultos por internet no es lo mismo, qué aburrición, qué jartera, yo mejor espero hasta que abran de nuevo las iglesias, y lo hemos visto, hermanos, en nuestras transmisiones, ¿no? Al principio de la pandemia, hermanos, las reproducciones eran muy buenas, había muy buena asistencia en los cultos en vivo, y ahora ya han mermado, ¿no? ¿Y por qué han mermado? Porque hay hermanos que no le jalaban a esto, lo del internet, no le jalaban a esto de escuchar predicaciones por YouTube, por Facebook. Pero les voy a decir algo, hermanos, esto es lo único que hay, no hay otra cosa más. Esta es la única forma que tenemos de alimentarnos espiritualmente, ¿sí? Y no necesitas congregarte físicamente para estar contento. Debemos de estar contentos, hermanos, cualquiera sea nuestra situación. Otra, ¿estás contento con lo que tienes? ¿Estás contento con la casa que tienes? ¿Estás contento con tu esposa, con tu esposo? ¿Estás contento con tus hijos? ¿Estás contento con la salud que tienes? ¿O necesitas mucho para estar contento? Otra pregunta. ¿Estarías contento si Dios te quita lo que tú más amas? Hazte esa pregunta. ¿Tú estarías contento si Dios te quita lo que tú tanto amas? Otra. ¿Estarías triste si no tuvieras ciertas cosas, si no tuvieras ciertas personas? ¿O estuvieras triste si no tuvieras ciertas libertades? Qué bueno, hermanos, que estas preguntas tengan respuesta, pero que realmente sean respuestas sinceras. El quinto punto es 4 personajes bíblicos que practicaron el contentamiento. Y el primero de ellos fue Isaac, el hijo de Abraham. Génesis capítulo 26, versos 21 al 25. Y abrieron otro pozo. Yo creo que abrir un pozo no era fácil. Pero cuando abrieron los pozos, dice que Isaac riñó con los vecinos, es decir, hubo peleas, hubo discusiones. Entonces Isaac llamó ese lugar Sibna. Verso 22. Luego se apartó de allí y Isaac abrió otro pozo. Y ahí no riñeron con él. Entonces Isaac llamó ese pozo Rehoboth. Y dijo: ahora Jehová me ha prosperado. Dios me ha hecho fructificar en esta tierra. Y el verso 23 dice: y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo. Dios también nos está diciendo eso.
Yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Verso 25. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. A Isaac no le tocó fácil. Abría un pozo y había gente envidiosa y peleaban con él. Pero él no se quedó ahí, porque eso es lo lindo del contentamiento cristiano, que contentamiento cristiano no es resignación, no es fatalismo. ¿Qué es resignación? Resignación es, bueno, me tocó vivir con esto y ya, me conformo con lo que tengo y nunca anhelo prosperar ni salir adelante, ¿no? Isaac tuvo problemas en abrir un pozo. Sin ningún problema, hubo peleas, listo, tranquilos, frescos, yo me voy para otro lugar, abro otro pozo y punto, ¿cierto? Es así como usted y yo, hermanos, debemos de vivir la vida cristiana, ¿sí? Génesis 26, 16, me llamó tanto la atención ese texto, porque es que todo comenzó por acá. Isaac tenía buenos vecinos, Dios lo estaba prosperando, Dios lo estaba bendiciendo. Cuando el jefe de los filisteos, mira lo que le dice a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Para Isaac no fue fácil. Él tuvo que salir de esa tierra, porque el jefe de los filisteos, Abimelech, le dijo que se fuera, porque él se estaba volviendo más poderoso que los demás. El otro ejemplo está José. Y Génesis 50, versos 20 y 21. Vosotros pensasteis mal contra mí, dice José a sus hermanos, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros, a vuestros hijos. Y así lo consoló y les habló al corazón. José se mostraba contento en toda circunstancia que Dios lo ponía. Dios lo colocó como siervo de Potifar, como esclavo de Potifar, y veíamos a José contento. Dios lo puso como un preso y también vemos a un José contento. Y Dios lo puso como un segundo en el reino de Egipto y también lo vemos contento. Hay personas que no les gusta ser el segundo de nadie, les gusta ser siempre el primero, ¿sí? Otro ejemplo de contentamiento en la Biblia es Habacuc. Tal vez es el caso más conocido de nosotros, él y el de Pablo. Habacuc 3, verso 17 al 19, texto precioso, hay un coro hermoso con referencia a estos textos. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque falte el labrado del mantenimiento, aunque falten las ovejas, sean quitadas de la manada, y aunque no hayan vacas en los corrales. Mira el verso 18. Con todo yo me alegraré en Jehová, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. El contentamiento acá del profeta Habacuc no estaba en la higuera. El contentamiento de Habacuc no estaba en las vides ni en los olivares. El contentamiento de Habacuc no estaba en los animales. El contentamiento de Habacuc estaba en Dios. Y el último ejemplo que quiero dar en este punto de alguien, de un personaje bíblico que practicó el contentamiento cristiano, es el apóstol Pablo. Filipenses 4, del 11 al 13. Dice el apóstol: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener en abundancia, y por todo estoy enseñado, así por estar saciado como por tener hambre,
Pablo estaba contento, aunque tuviera comida hasta saciarse, como también estaba contento cuando tenía hambre y no tenía cómo satisfacer esa hambre. Así para tener en abundancia, como también para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me le fortalece. El apóstol Pablo aquí aprendió el contentamiento en toda situación de su vida. Cuando él pasó por el desierto, aprendió contentamiento. En medio de los conflictos, Pablo aprendió contentamiento. Cuando Pablo alcanzó el éxito, también aprendió contentamiento. Cuando estuvo en la cárcel, aprendió contentamiento. Pero el versículo 13 es el secreto del contentamiento. El secreto del contentamiento se origina en Cristo. Por eso Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El contentamiento no está en una técnica psicológica, ni el contentamiento tampoco está en una terapia psicológica, sino que el texto nos dice que el contentamiento está en Cristo, que Él es nuestra fortaleza. No hay verdadero contentamiento sin Cristo. Todos estos días hemos escuchado las noticias de una Daniela Álvarez, ¿no? Una reina de Colombia, muy joven, muy linda, que le tuvieron que amputar un pie. Y es impresionante, y yo creo que esto a nivel de noticias, a nivel de Colombia, a nivel mundial, eso dio muy duro esa noticia, porque uno no veía en esta niña tristeza, no veía uno llanto, sino que ella tomó esa situación con mucha madurez. Pero yo me hago una pregunta: ¿será un verdadero contentamiento cristiano? ¿Será ese contentamiento cristiano que habla aquí el Señor? Pues no sé si Daniela Álvarez es cristiana o no, pero el texto nos está diciendo que el contentamiento cristiano viene porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol afirma con claridad que puedo afrontar cualquier circunstancia de la vida, por muy difícil que sea, porque Dios está a mi lado. Usted y yo somos fuertes y vamos a tener contentamiento en cualquier circunstancia de la vida, porque tenemos el poder de Cristo. El sexto punto es una pregunta que me hice: ¿por qué viene el descontento? El descontento viene cuando usted y yo nos comparamos con otras personas. El descontento viene cuando usted y yo nos obsesionamos por el dinero y por las cosas materiales. ¿Por qué viene el descontento? Cuando usted y yo nos centramos en lo que no tenemos, en lo que no tenemos y añoramos lo que en el momento no tenemos. El descontento viene cuando usted y yo no nos conformamos con lo que tenemos. El descontento viene cuando usted y yo estamos obsesionados por tener más. El sexto punto es: observemos las personas que están a nuestro alrededor y que practican el contentamiento. Es bueno, hermanos, que observemos tal vez la vida de un familiar, de un amigo que tiene contentamiento cristiano, que tal vez tiene menos que nosotros, que tal vez está sufriendo más que nosotros, pero se le ve feliz, se le ve contento. Qué bueno que nos hagamos una pregunta, hermanos: ¿por qué cree usted que no está contento? A todos nos ha tocado ver de pronto un animal, hasta los animales nos enseñan a nosotros, animales enfermos que casi están a punto de morir, y uno los mima y todavía volean la cola. Tal vez en medio de un dolor, a punto de morir, pero expresan alegría, gozo.
Tal vez usted y yo hemos visto a niños que lo tienen todo, todos los juguetes los tienen, pero viven descontentos. En estos días en la noticia me impresionó tanto un caso de una mamá era mamá de un joven que se quitó la vida, se colgó ahí en su pieza. Un joven lo más de pintoso, joven, tenía modo esta familia, pero que por esta pandemia se llenó tanto de estrés, de preocupación, que se quitó la vida. Personas que aparentemente lo tienen todo, pero viven descontentos. Y el octavo punto es, y con esto quiero terminar, este y el otro, principios básicos de contentamiento. ¿Cómo así que son los principios? Es decir, un contentamiento vale, pero si tiene en cuenta estos principios. Primer principio, no podemos tener un verdadero contentamiento sin estar en comunión con Dios. Pablo lo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hablando del contentamiento. Otro principio, el dinero ni las cosas materiales de este mundo nunca nos van a satisfacer. Eclesiastés 5:10 dice: el que ama el dinero, quite la palabra dinero ahí, coloque cualquier cosa material, nunca se va a saciar. El que ama mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. ¿Qué está diciendo el texto? Que las cosas materiales nunca nos van a saciar. Ante las cosas materiales todos los días nos van a dar antes más deseo de tener más, de tener más, de tener más, de tener más. Eso es lo que pasa con las cosas materiales. El contentamiento, otro principio, el contentamiento no se logra contener con lo que tenemos, porque mucha gente dice, uy, si yo tuviera esto, si yo tuviera aquello, yo sería el hombre más feliz, la mujer más feliz sobre la tierra. Eso es mentira. Eso es un sueño falso que nunca se logra. Porque usted lo obtiene, usted lo logra, hermanos, y a los 2 días usted vuelve otra vez a ser aburrido, a estar aburrido y no lo satisface nada. Y el último principio es este: nuestro contentamiento aumenta cuando nos gozamos en las cosas sencillas de la vida. Cuando usted y yo valoramos las cosas sencillas de la vida, hermanos, eso es otro principio básico para el contentamiento. Y quiero terminar ya este tema con el último punto. ¿Qué hacer para vivir una vida llena de contentamiento? ¿Qué hacer? Es como la medicina, la píldora que me debo de tomar para tener contentamiento en mi vida. La primera, toma nota de las pequeñas cosas de tu vida. Segundo, acepta el hecho de no tener algunas cosas materiales y por favor no se queje. Tercero, toma tiempo para tener una comunión íntima con Dios. Goza de la presencia de Dios donde estés. Cuarto, pídele a Dios lo que necesites, pero acepta la opción si Dios te da o no te va a dar lo que usted le está pidiendo a Dios. Quinto, toma unas vacaciones con tu familia en un lugar donde no hayan muchas comodidades, donde se tenga que improvisar mucho, donde se tenga que aprender de vivir sin tantas ventajas que a veces tenemos en casa. Eso nos va a ayudar a vivir más agradecidos con Dios. Sexto, saca tiempo de ayuno. Porque hay hermanos que en esta pandemia no han sacado tiempo de ayuno. Por eso es que están tan gorditos algunos hermanos, ¿sí? Donde nosotros sacáramos tiempo más de ayuno, vamos a poder apreciar mejor la comida. Y no nos quejaríamos tanto cuando nos sirven un plato de comida. Séptimo, busca alguna historia para ilustrar el espíritu de contentamiento que te falta. Por ejemplo, esta de Daniela Álvarez. Eso lo encuentra usted en internet, en cualquier noticiero, ahí te metes en Google y ahí aparece. Octavo,
reconoce formas, reconoce delante de Dios que no has practicado el contentamiento cristiano. Confiesa ese pecado delante de Dios, pídele perdón a Dios porque no has vivido el contentamiento cristiano durante esta pandemia. 9, aprende a dar gracias a Dios por toda situación. 10, aprende a descansar en la provisión de Dios. 11, aprende a estar satisfecho con lo poco que tiene. 12, aprende a vivir por encima de las circunstancias de la vida. 13, preocúpate por el bienestar del otro. Hermanos, donde nosotros practicáramos eso, estuviéramos felices, contentos. Ayer escuché en las noticias a una enfermera decir, estos días ha sido muy difícil el trabajo para nosotros, pero lo hago con gozo, lo hago con alegría, porque una de las razones del por qué yo me metí como enfermera es porque quería servirle al prójimo. Hermanos, eso es hermoso, hermanos, ¿sí? Qué bueno, hermanos, que por un segundo de nuestra vida, hermanos, no pensemos tanto en nosotros, sino pensemos en el bienestar de otros. 14, aprende a adaptarse, aprende a aceptar cualquier situación que se te presente en la vida. 15, deja de quejarte. 16, olvídate de lo que no tienes. Olvídate de lo que ya tuviste en el pasado, ya eso está en el pasado. Valora lo que tienes, valora lo que tienes. 16, no le des a tus hijos todo lo que quieren. Enséñeles a tus hijos a tener contentamiento con lo que tienen. Padre, un no a tiempo va a ayudar mucho a tu hijo en un futuro. Enséñele a tus hijos a contentarse, no a quejarse, a que no se quejen de la comida, a que no se quejen de la casa que tienen, que no se quejen de los padres que tienen, que no se quejen del hermano o de la hermana que tienen. No te amargues. No te enfermes por lo que Dios te da. Tienes una buena casa, alaba a Dios. Tienes una casa mediocre, alaba a Dios. Tienes un solo cuartico, alaba a Dios. Conténtate con lo que tienes ahora. Eso es lo que el Señor quería enseñarnos hoy. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy nos has hablado, Señor, sobre el contentamiento cristiano. Quiero pedirte perdón. Quiero reconocer, oh Dios, que no he practicado ese contentamiento cristiano. Y quiero decirte, oh Dios, que no quiero vivir más de esta manera. Hoy aprendí, Señor, que conseguir esto o aquella cosa no es lo más importante para mí. Quiero estar contento con lo que tengo. Y Dios, si durante estos 5 meses, Dios mío, nos tocó ver los cultos por internet, yo me gozo por eso. Y dale gracias a Dios, porque te estás alimentando espiritualmente, porque la voz del pastor está llegando a tu casa y te está alimentando tu alma. Dale gracias a Dios por los medios, por la tecnología. Y ojalá, hermanos, mientras que todavía no abren las iglesias, hermanos, ojalá nos contentemos con esto. Que aprendamos a estar felices en lo poco, en lo mucho, en la abundancia, en la escasez. Gracias por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.